Pues hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí conectados con ustedes una vez más. En esta noche ya esperando pues este inicio de clases de este nuevo curso, este nuevo tiempo, que pues consideramos que va a ser algo bien especial. Hemos estado platicando mi esposa y yo acerca de él y creemos que una forma de darle continuidad a algo de lo que ya veníamos hablando, pero también una aplicación muy particular de lo que pues Dios quiere que hagamos con nuestra vida y bueno, pues ayudemos a otros a lo que también hay que hacer. Entonces, pues sean todos bienvenidos a este nuevo tiempo, a esta nueva clase. Y pues no creo que tardemos mucho, ¿verdad? En lo que va a ser el inicio propiamente de este nuevo curso. Así es, pues nos da gusto nuevamente poder saludarlos y le pedimos al Señor una vez más que este curso sea de provecho, porque al final de cuentas se trata de que nosotros todos podamos conocer la palabra del Señor y aplicarla a nuestras vidas de una manera práctica. Y hay tesoros que el Señor nos ha dado en la palabra, hay cosas tan hermosas, tan valiosas que nosotros necesitamos estar utilizando. A veces cuando no las conocemos es como un desperdicio, ¿no? De recursos que están ahí a la mano y que tenemos que conocerlos para poder usarlos también. Exacto, y bueno, pues de eso se trata. La otra es que queremos que sea un poco más ameno, aunque sí vamos a dar citas y vamos a hablar algunas cosas. Preferiríamos también que ustedes pues participen, ¿no? Que nos manden algún mensajito. Aquí tengo mi tablet lista para estar recibiendo cualquier pregunta o duda o lo que ustedes quieran comentar. Sean bienvenidos. Así es. Entonces, el día de hoy vamos a empezar con el estudio ya en forma de poseer la tierra y pues vamos entrando en materia para que nos alcance el tiempo de lo que tenemos que ver hoy y otra vez les recomiendo que tengan a la mano lápiz, bueno, pluma, lápiz, lo que quieran, o incluso los que anotan ya en el teléfono o la tablet, y que tomen notas porque son cosas que necesitamos tener grabadas, aprendidas. Cuando nosotros escribimos, eso nos ayuda a poder retener un poco más las ideas e incluso comprender con mayor claridad los conceptos. Entonces sí es importante que no nada más seamos escuchas, ¿no? Sino que nosotros procuremos estar haciendo lo que nuestra parte para que podamos conservar la información por un lado, pero también cuando estamos escribiendo, pues vamos aprendiendo o apropiándonos de una manera más profunda las ideas que estamos escuchando. Y bueno, yo la quiero agregar un poquito a eso que dice mi esposa. Número uno, eso si lo haces organizadamente en una libreta, en un cuaderno, en una carpeta, pues mejor todavía, porque ya tendrás la oportunidad de acudir a lo que escribiste cuando lo necesites. Eso es muy importante. Y luego recordé un proverbio chino que dice que la tinta más pálida es más permanente que la mente más brillante. Entonces, eso es algo que, bueno, pues nos queda como una buena enseñanza para registrar, como dice mi esposa, anotando las cosas. Uh -huh. Seguramente cuando tomamos este curso hace tiempo, ya mucho tiempo, estuvimos anotando porque hay muchas cosas que nos aprendimos muy bien, ¿verdad? Sí, de hecho ya tiene muchísimos años y ha sido algo muy bueno, algo que ha sido fundamental también para nuestra vida cristiana. Y ya que no podemos por lo pronto, por cómo están las cosas, estarnos reuniendo de manera presencial, porque esta es una de las clases que hemos llegado a dar como parte de las doctrinas, bueno, aparte de las doctrinas fundamentales, pero como esa parte de fundamentos que todos necesitamos tener. Así que es una muy buena oportunidad el poder hacerlo en línea. Eso nos Claro, parece eso sí, maravilloso. pero también quiero decirles que en este curso hay mucho también de oración al respecto de asuntos particulares que vamos a ir viendo. Pero también quiero comentarles que este curso como original lo armó el doctor Carol Thompson, que está en la presencia del Señor ya hace tiempo, del cual nosotros hemos recibido a lo largo de los años pues grandes enseñanzas que le han dado mucha forma al fundamento que tenemos aún como iglesia. Entonces quiero decirles que este curso tiene esas características. De hecho, el curso que ya dimos, que fue armado por nosotros, el de la guerra espiritual, ese curso emana de todo lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de los años, de lo cual esto también es parte.
Algunos capítulos seguramente los vamos a pasar muy rápido porque son cosas que ya vimos, y otros nos vamos a detener un poquito más porque ya son cosas muy específicas que vamos a ver. Aunque el curso ya tiene años, nosotros obviamente vamos a actualizar las cosas que sean pertinentes a lo que estamos viviendo. Así es, y es un curso que tiene mucha oración, ¿no? En las clases, así que les recomendamos y les pedimos que si ustedes lo empiezan, pues lo terminen porque hay muchos temas que tienen que ver con situaciones propias de cada quien y ahí es donde vamos a poder estar, por un lado, explicando, ¿no? El por qué estamos a veces como estamos y cómo podemos salir de esa situación. Vamos a aprender a cómo tenemos que orar al respecto de diferentes situaciones que vamos a ver a lo largo del curso, pero sí es un curso que incluye mucha oración, mucha ministración. Y bueno, queremos explicarles y recordarles que la oración es poderosísima. No es que los cristianos oramos porque es lo que tenemos que hacer, es mucho más que eso. Creemos que hay una capacidad de poder mover cosas, asuntos, situaciones y espíritus inclusive, con la autoridad que Dios nos ha dado al proclamar la palabra, que es la oración, en el nombre de Jesús. Entonces vamos a tomar los elementos que Dios nos ha dado en su palabra para ejercer la autoridad que Él mismo nos ha dado. Así es. Y bueno, pues vamos a comenzar con la primera escritura. Sí. Permíteme, déjame. Sí. Mientras mi esposa está buscando esta escritura que vamos a leer, les quiero ir anticipando algo. El curso se llama Poseer la Tierra, ¿no? Y vamos a hablar de dos grandes áreas de la posesión de la tierra. Aunque es algo que se ve en forma natural, la posesión de una tierra, esto vamos a verlo en términos espirituales, ¿no? Es decir, vamos a ver cómo en la Biblia Dios, después de la caída del hombre, por supuesto, le da al ser humano la capacidad de tomar, le da como herencias o le da regalos, ¿verdad? Y le dice, esto es tuyo o es para ti. Y el ser humano, correspondiendo a eso, con su fe, ejerce esa libertad y se mete a pelear para tomar lo que Dios le ha dado. Escucha bien esto porque el hecho de que Dios nos dé algo no quiere decir que no nos va a costar nada ir y tomarlo, sino al contrario, requiere una demostración de fe, donde digo, te creo Señor y por eso voy y hago lo que tú ya me dijiste que es mío, hago lo que tengo que hacer para tomarlo. Entonces dice aquí en Deuteronomio, capítulo 1, versículo 8, dice, mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que el Señor juró a vuestros padres. Y en la Nueva Versión Internacional, que también me gustaría leérselas, dice, yo les he entregado esta tierra, adelante, tomen posesión de ella. El Señor juró que se la daría a los antepasados de ustedes, es decir, a Abraham, Isaac, Jacob y a sus descendientes. Exactamente, entonces si te fijas, Dios le dice, ve y toma la tierra que te doy, poséela. Eso quiere decir va, ¿no? Entonces no te cae encima. ¿Sí? Es como si Dios te diera, vamos a decir así, el título de propiedad de una propiedad, pero tú tienes que tomar el título e ir y tomar la posesión de esa propiedad. Esa es la idea, más o menos. Así es. Entonces, el Señor ya nos lo dio y nosotros tenemos que tomarlo. Así es. Es así Es un principio espiritual. Lo que Dios nos da, nosotros tenemos que tomarlo. Ahora, así debe ser. Dios nos lo da y nosotros tenemos que tomarlo. ¿Sí? Así es. Eso tienes que aprendértelo porque es un principio espiritual. ¿Vale? Entonces, hay varias áreas, ¿no?, en las que nosotros podemos hacer esto, y una de ellas, una forma primera, aquí está hablándole a un pueblo, ¿no? Entonces vamos a hacer una semejanza, en este caso no está hablando a un individuo, sino que está hablando a un pueblo, y nosotros somos parte de este pueblo de Dios, y esta orden, porque al final de cuentas está en sentido imperativo, está diciendo tómenlo, ¿no? Está dada primero que nada pues a nosotros como iglesia. Entonces como iglesia es algo que tenemos que hacer, pero también lo tenemos que hacer de manera individual.
Y bueno, pero eso es otra cosa que vamos a hablar un poco más adelante. Sin embargo, es algo que tenemos que hacer tanto como cuerpo como en lo personal. Bueno, entonces recapitulando, la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, tiene la obligación de tomar la tierra que Dios le ha dado, y el cristiano también tiene la obligación de poseer todo aquello que en su persona quizá estaba alterado o fuera de tiempo o de lugar por causa del pecado. Entonces son esas dos grandes áreas. Obviamente lo que es corporativo tiene que ver, ¿verdad? Precisamente con ponernos de acuerdo, a hacer iglesia en oración juntos, ¿verdad? Y eso es lo que es la diferencia a cuando también yo tengo que aprender a tomar ciertas áreas de mi vida que han estado quizá alejadas o cautivas por el enemigo, y ahora yo vengo a un tiempo de libertad. O sea, cuando hablamos de poseer la tierra, también hablamos de liberación. Sí, entonces como cuerpo se requiere acuerdos y se requiere unidad, se requiere estar todos buscando hacer la voluntad del Señor. Y vamos a ver lo que dice aquí en este caso en Josué 11:23. Dice: así logró Josué conquistar toda aquella tierra conforme a la orden que el Señor le había dado a Moisés, y se la entregó como herencia al pueblo de Israel según la distribución tribal. Por fin aquella región descansó de las guerras. Está hablando aquí de un hombre, pero en realidad es algo que fue una cosa corporativa, vamos a decir, ¿no? Como cuerpo. Y sí, en este caso hay un líder, hay alguien que estuvo dirigido por Dios para hacer las cosas que hizo con mucho valor, con mucha determinación, pero sabiendo que estaba haciendo lo que el Señor quería que hiciera y con su respaldo. Es súper importante entender que Dios respalda esto. Es una manera de como nosotros le agradamos porque le creemos. Siempre acuérdate, si tú le crees a Dios, le agradas a Dios. Y eso significa que vas a hacer muchas cosas o a ver muchas cosas como si estuvieran ahí sin que todavía ocurran, porque esa es la fe. Porque podrías verte a lo mejor pequeño o disminuido o poco en relación a lo que tienes que conquistar, pero precisamente ahí es donde entra la fe y donde dice Dios: si yo voy contigo, no te preocupes. Y uno tiene que decir amén. De hecho, el Señor muchas veces en la palabra habla de que Él está con nosotros, y al mismo Josué le dijo que se esforzara y que fuera muy valiente. Entonces, quiere decir que no es necesariamente fácil. Ya está dado, pero implica una batalla, una lucha para poder tomarlo. Y el decir esfuérzate, sé valiente, está hablando de que tal vez las cosas se iban a poner difíciles para poder tener esa victoria y para poder tomar posesión de ese lugar. Lo justo sería decir que siempre pasa. O sea, es decir, hay que batallar, hay lucha, hay esfuerzo. Ahorita tenemos que ocuparnos de la actualidad, porque parte del chiste de este curso es comprender cómo podemos ocuparnos de nuestros asuntos diarios, ¿no? Ahorita como mundo estamos batallando tremendamente, y sí puede parecer todo, que es la enfermedad, que la política y lo que tú quieras. Pero fíjate que en ese sentido Dios ha puesto en nosotros, ¿verdad?, un corazón de conquista precisamente. Y eso quiere decir que vamos a tener estas batallas. Por eso también la palabra es muy enfática, el Señor, cuando nos habla de cosas, ¿no? En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Quiere decir que efectivamente, como decía mi esposa, pues vamos a batallar. O sea, y una vez apréndelo, ¿no? La vida cristiana no es una vida simple, es una vida que lleva mucho, y sobre todo que no sé cuántos de los que nos están viendo ahorita tengan en su corazón claro que la iglesia cristiana, o sea, los que creemos en Dios, tenemos la responsabilidad de estar orando, intercediendo, luchando, batallando para que toda la maldad, que obviamente su origen es Satanás, sus huestes de maldad, que son los demonios, y las huestes que están a su servicio, ¿verdad?, no puedan hacer lo que se les pega la gana. Acuérdate, y te recuerdo, lo vamos a seguir viendo adelante, pero es importante
que el enemigo sabe que su capacidad para de alguna manera sujetarnos es nuestra debilidad. Si nos lleva a pecar o si nos inspira o nos instiga a pecar, nosotros perdemos autoridad, perdemos fuerza, perdemos un montón de cosas, pero sobre todo no lo podemos enfrentar y no lo podemos poner al margen y decir tú de aquí no pasas. En cambio, cuando estamos bien, cuando estamos plenos, cuando Dios está plenamente en nosotros, definitivamente tenemos esa fuerza, esa capacidad. Y Dios con nosotros, si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nos interesa estar bien con el Señor porque Él nos va a respaldar en esta batalla y nos va a ir dando victorias, ganando territorios precisamente en diferentes áreas. Entonces nosotros tenemos también a alguien que va delante de nosotros, que es nuestra guía, que Él es el que va pues marcando, ¿no?, la dirección hacia la que tenemos que ir y nos va dando sabiduría incluso y estrategias para las cosas que necesitamos hacer, como orar incluso. En lo natural también, si algo tenemos que hacer, el Señor nos puede dar sabiduría, dirección para que podamos hacer todas esas cosas. Y en el caso del Antiguo Testamento, el versículo que les leí era Josué, pero el día de hoy nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que Él está con nosotros y que Él nos ha dado muchas cosas para que podamos nosotros luchar esta batalla. Y como les decía, tanto como individuos como cuerpo de la iglesia del Señor, ¿no? Así es. Y bueno, pues continuamos, ¿no? Así es. Déjame ver si tengo ya. Ajá. Dice Colosenses 2:15 que el Señor desarmó a los poderes y a las potestades. Les estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Dice, desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Entonces aquí estamos viendo la obra que el Señor ya hizo para nosotros. Es lo que les decía, nosotros ya tenemos a ese... Josué fue como una figura de Jesús en ese tiempo para el pueblo de Dios, pero ahora nosotros, el mismo Señor Jesucristo, fue a la cruz por causa nuestra, por amor a nosotros, para darnos vida eterna, pero sucedió mucho en ese lugar, en esa cruz. El Señor logró una gran victoria y ganó para nosotros todo lo que nos ha dado. Bueno, quiero agregar un poco un detallito que es importante por lo que está mencionando mi esposa. Hay muchas cosas en la Biblia que se llaman figuras y Josué es una figura de Jesús. De hecho, el nombre Josué tiene el mismo origen, Joshua. Yeshua y Joshua son muy parecidos los nombres, o podrían ser incluso el mismo, si algún estudioso lo puede llegar a afirmar. Y de alguna manera Josué representa esa figura del que va comandando para poder entrar y tomar posesión de la tierra. Yo nada más quería hacer ese pequeño paréntesis. Entonces, el Señor ya ganó todo eso para nosotros y lo primero que tenemos que hacer es entender cómo están las cosas en ese sentido. Quiere decir que tenemos un enemigo, como ya lo mencionamos en el otro curso, en el anterior curso, que ciertamente se opone a nosotros y que quiere robar, que quiere matar, que quiere destruir, pero el Señor ha logrado esta gran victoria para nosotros. Por eso es que si lo entendemos, vamos a poder saber cuál es la condición de Él en este momento y por qué es que nosotros podemos reponernos y podemos resistirlo y podemos combatirlo de tal manera que esté en el lugar que tiene que estar. Exacto, es decir, cuando Jesús vino a hacer la redención, nosotros que hemos sido redimidos, mientras el Señor nos tiene en esta tierra, lo estamos representando, no se te olvide. ¿Eso qué significa? Lo que acaba de decir mi esposa. Tenemos que mantener a raya al enemigo. Si tú te fijas, cuando Jesús vino, las obras que empezó a hacer, empezó a manifestarse con poder y empezaron a manifestarse los demonios que tenían precisamente atrapada a la gente, y entonces empieza a liberar a las personas
de enfermedades que obviamente eran horribles, pero que realmente lo que provocaba la enfermedad eran espíritus inmundos, ¿no? Ujú. Entonces, esa manifestación de demonios es porque la presencia de Dios estaba siendo manifestada y el Espíritu Santo estaba, él, ¿verdad?, moviendo a Jesús para que las cosas fueran de otra manera. Y podemos ver en la palabra, en diferentes pasajes, cómo el Señor prácticamente a cuanto demonio se le ponía enfrente, pues liberaba a la gente a que tenía oprimida, lo echaba afuera, lo callaba, en fin, estaba manifestando de una manera impresionante, muy evidente a los ojos de la gente que lo estaba viendo, esa gran autoridad que solamente él podía tener como hijo de Dios, lo cual para la gente debe haber sido en ese momento muy, muy impactante, porque aunque eran muy conocedores de la ley, algunos de ellos, los fariseos, por ejemplo, realmente no tenían esa cercanía con el Señor, no tenían la realidad espiritual de todas estas cosas moviéndose como cotidianamente entre ellos, ¿no? Sino que era algo como que tal vez habían escuchado, es más, de repente alguna gente muy religiosa ni siquiera creía de lleno en el Señor como nosotros lo creemos, no creían en la resurrección, no creían en la vida después de la muerte, en fin, su concepto del mundo espiritual era muy diferente en algunos de ellos. Pero de repente llega el Señor y empieza a enseñar y con mucha autoridad, pero además a sus palabras las acompañaba esta manifestación poderosa del Espíritu Santo que debe haber causado un impacto tremendo en lo profundo del corazón de la gente, no nada más el impacto de wow, ¿no? Qué impresionante a nivel emocional, sino realmente debe haber sido algo muy impactante, de tal manera que ellos supieron que Dios estaba ahí y que estaba moviéndose en medio de ellos. Cuando el Señor les decía, el reino de los cielos se ha acercado, sus palabras con ese respaldo de poder manifiesto cobraban un sentido muy diferente y muy poderoso, ¿no? Era algo que aclaraba sus mentes. Entonces dice aquí, les queríamos... Mientras mi esposa está haciendo eso, yo tengo que hacer un pequeño ajuste con la cámara, perdónenme, pero esta camarita me está dando un poquito de problema. Los discúlpenme. Espero que esto esté un poco mejor. Sí. Dice Juan capítulo 14, versículo 12, está el Señor Jesús hablando y dice, ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará, y aún las hará mayores porque yo vuelvo al Padre. Así que todo lo que hemos estado comentando y esa autoridad que el Señor manifestó cuando anduvo aquí en la tierra como hombre, nos la ha dado, nos la ha delegado. Y dice, les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará. Y él no miente, él es verdadero, él es fiel. Así es. Bueno, pues entonces ya tú y yo, con lo que hemos ido aprendiendo del curso pasado, que son bastantes cosas, ahora tenemos que asumir la responsabilidad de tomar la posesión. ¿De qué? De todo lo que nos toca. Lo que sea corporativo, corporativo, y lo que sea personal, personal, pero es algo que tú y yo tenemos que hacer definitivamente, ¿no? Entonces, bueno, pues adelante, sigamos en lo que sigue. Hay muchas escrituras. Gracias a Dios este curso está bien fundamentado en la palabra, como para que nadie diga, no, eso quién sabe qué. No, 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 esto es lo que dice la palabra de Dios. La vida cristiana normal, si me permiten decirlo, tiene que ver con el poder de Dios manifiesto a través de sus hijos, que somos los que creemos en Él. Pero también es importante, y no se te olvide, que siendo hijos de Dios, tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo. Y bueno, sí, para que lo anoten, primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. Y entonces dice algo que es muy importante, que el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo.
y eso es lo que él hizo cuando vino y fue a la cruz. Seguramente el diablo, nuestro enemigo, pensaba que al haber logrado que él fuera crucificado, está chueco, está así como, perdón, estamos como que se nos movió aquí el tripié. Seguramente pensaba que él había derrotado a nuestro Señor y que se había salido con la suya, pero la realidad es que el que fue vencido en esa cruz fue precisamente el diablo, y aquí lo dice también una vez más este versículo. Vamos a estarles dando algunos versículos que deben tenerlos ahí pues en su cuaderno de notas como un tesoro, pero como un fundamento también y como algo que hay que recordar para que cuando de repente las cosas se pongan complicadas, tú puedas, el Espíritu Santo te recuerda de hecho, pero que puedas ir a tus notas y recordar, ¿no? Todos estos pasajes que tienen que ver con este tema. Y así que el Señor ya vino, y dice aquí que vino precisamente para destruir las obras del diablo. Y bueno, disculpen que tuve que hacer un pequeño ajuste con este tripié, pero estamos cambiando un poco el tripié, esperemos que nos funcione mejor. Ok, bueno, ¿ahora qué? ¿Qué sigue? Sigue que, bueno, estamos hablando de lo que ya hizo el Señor. Entonces, estamos hablando de lo que ya ha sido hecho. Por tanto, nosotros tenemos que creerlo, comprenderlo, para que podamos asumir la parte que nos toca a nosotros. O sea, el Señor ya lo venció, ya vino a deshacer sus obras. Nosotros tenemos que creerlo y tenemos que tomar eso para nosotros. Para algunas personas es complicado porque de repente quisieran pensar que no tienen que hacer nada, o sea, que Dios hizo todo y que automáticamente todo pasa. Y quiero decirles, platicarles, enseñarles, instruirles que eso no es así. Definitivamente no. Dios, una de las cosas que hace con nosotros es impulsarnos a empoderarnos para que podamos entender la posición a la que nos ha elevado, puesto, colocado como sus hijos, y eso significa enfrentar a su enemigo, que también es el nuestro, porque es enemigo de Dios, pero es enemigo nuestro. Y cuando somos redimidos, bueno, hijos de Dios, tenemos la responsabilidad de tomar lo que nuestro Padre ha dado, ha ganado a través de Jesús, ¿verdad? Y asumir eso para nosotros mismos, para nuestra familia y para todo el entorno. Te dije hace un momento que viéramos la situación actual. En la actualidad, el mundo está pasando por una situación bien complicada y bueno, yo sé que la gente hace cosas y se pone de acuerdo y bueno, en realidad seamos claros. Sí, todo cuenta y es valioso desde el punto de vista de criaturas que claman al Creador. Pero desde el punto de vista de autoridad, lo que tienes que tomar en cuenta es que Dios ha dado una autoridad a sus hijos. Y no, mira, aquí quiero volver a hacer hincapié en esto, no todos somos hijos de Dios. Ay, pero ¿cómo dices eso? Lo digo porque es lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Para ser hijo de Dios te tienes que convertir, le tienes que creer a Dios, tienes que aceptar a Cristo sobre todas las cosas. Y eso implica un cambio radical de vida, porque aceptar a Cristo significa que crees todo lo que significa Jesús. No creer superficialmente. Una persona cualquiera que tiene una cierta fe puede decir, bueno, yo creo en Jesús. Sí, pero creer en Jesús es creerle a Él, no nada más creer en Él. Son dos cosas distintas. Y cuando estamos hablando de creer para recibir ese poder, esa autoridad de parte de Dios, estamos hablando de ser hijos. Y para ser hijos te tienes que rendir tu fe, tu mente, tu corazón. Tienes que ser humilde, pedir perdón de tus pecados, porque todos somos pecadores, nadie está exento. El problema no es ser pecador, el problema es no arrepentirse del pecado. Y arrepentirse es dejar de hacer lo que se estaba haciendo, cambiar de dirección, decidir no volver a hacer más lo que hacíamos. Y yo te voy a hacer un reto desde ahorita, porque mucho de lo que vamos a hablar va a retar inclusive tu forma de creer. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. ¿Por qué? Porque ya cuando ves con las escrituras, los principios de Dios, la palabra del Señor y todo, de repente
tú que has pensado que tienes una fe y dices, no, es que yo siempre he creído, quién sabe qué, te vas a dar cuenta cómo vas a acudir tu corazón y te vas a fijar que efectivamente tenías una fe, pero no necesariamente estaba bien fundamentada. Ujú. Y por lo tanto, pues no estabas bien parado, pues. Jesús viene a quitar aún esos engaños. Mira, te voy a poner un ejemplo. Los santeros. Los santeros ocupan los nombres de los santos, que ellos llaman, ¿verdad? De Dios mismo, del mismo Jesús ocupan el nombre. Pero todo lo que hacen los santeros es brujería, es pecado, está mal delante de Dios, aunque lo nombren y lo invoquen y se arrodillen y no sé qué tantas cosas hacen. No está funcionando así. Entonces, conocer a Dios no significa recibir una transmisión oral, una práctica interesante de alguien que me la platicó, no. Es un entrar en la convicción, en una relación con Dios de una manera genuina. Así es. No es una religión, se trata de una relación personal con un Dios que es nuestro Padre amoroso, pero que necesitamos conocer, no nada más tenerlo para cuando necesitemos algo, está ahí Él, ¿no? Sino que si verdaderamente nosotros decimos que lo amamos sobre todas las cosas, necesitamos conocerlo. ¿Y cómo lo podemos conocer? Pues no es a través de lo que alguien más te dice, sino a través de la palabra del Señor, a través de la Biblia. Y es algo que necesitamos tenerlo, ya lo hemos hablado muchísimo, pero es nuestro fundamento y no cambia, no cambia con el tiempo, ¿no? Con las modas, no cambia, es una palabra segura. Y por eso estamos mencionando lo que estamos diciendo. Si lo conocemos, vamos a querer obedecerlo porque lo amamos y queremos agradarlo también. Y estamos agradecidos por esa obra en la cruz, por ese sacrificio que Él hizo para pagar Él en lugar de nosotros, por lo que nosotros merecíamos en realidad. Y solamente con creer en Él, con arrepentirnos de nuestros pecados, Él a cambio nos da tantas cosas tan preciosas, tantas bendiciones. Y bueno, dos versículos que respaldan lo que Manuel estaba diciendo. Dice Mateo 28, 18 al 20, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, lo está diciendo Jesús. Y dice, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Entonces es también para nosotros que tenemos que obedecerlos. Y dice, y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Entonces no nos deja solos. No, para nada, no nos deja solos y no solo eso, nos impulsa. O sea, es increíble, pero que yo te lo voy a poner desde otra perspectiva. Imagínate, Dios te salvó, te rescató y tú lo único que tienes que hacer es esperar hasta que te mueras para llegar a Él. ¿Tú crees que tiene sentido eso? Yo creo que no. O sea, si Dios nos salva y nos rescata y nos deja en este mundo, pues no es para que tengamos una espera, a ver cuándo morimos, para ver cuándo lo vemos. No. Dios quiere que tengamos una relación con Él, genuina, cotidiana, aprender a conocerlo, a reconocerlo, a escuchar su voz, pero también su palabra, que es la que obviamente nos guía a toda verdad, con el Espíritu Santo. Y eso es lo que tú y yo hacemos, ¿no? Entonces sí hay cosas espirituales que se oponen, por supuesto. Eso también lo dice la Biblia, ¿no? El príncipe de la potestad del aire, dice Efesios, que era, ¿verdad?, bajo el cual estábamos todos los que no conocíamos a Dios, incluyéndonos a todos nosotros. Ahí no había escapatoria. El mismo Satanás le dice a Jesús, ¿verdad? Todos los reinos que ves me han sido dados. ¿Quién se los dio? Pues nuestra traición, porque ese reino era dado a nosotros, pero a la hora que traicionamos a Dios, quedó en las manos de nuestro enemigo, que es el de Dios, ¿verdad? Y eso es algo que definitivamente nosotros no podemos ignorar, porque Jesús vino a rescatar lo que se había perdido, y eso implica esa potestad que Dios nos había dado de origen como sus hijos. Entonces, aquí, por ejemplo, dice que las obras del maligno deben de tratarse
desde adentro en cuanto al ser humano, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener claro. Yo quiero que recuerdes o anotes que somos alma, cuerpo y espíritu. La obra principal de Satanás va a ir en contra de nuestra alma, que es nuestras emociones, nuestra inteligencia y nuestra voluntad. Anota todo eso que te acabo de decir, por favor. Somos espíritu, alma y cuerpo, y las obras del enemigo o el ataque principal de nuestro enemigo va a ser hacia nuestra alma, que son la inteligencia, las emociones y la voluntad. Mucha gente inclusive cuando no conoce a Dios y aún conociéndolo, confunden el alma con el espíritu. Pero el alma es diferente al espíritu. El espíritu es su esencia. El espíritu está más entendido, más reconocido, más ávido de la verdad y de ser guiado por Dios, porque es donde se conecta con Dios. El alma está un poquito más distraída, se va más por la lógica, ¿verdad? Y por los sentimientos. Y es ahí donde el enemigo actúa y trabaja mucho. Uh-huh. Así es. Así que si el enemigo opera también a nivel de nuestra alma, quiere decir que somos también como vulnerables, ¿no? Y que también necesitamos luchar, pues sí, tenemos batallas propias, por eso les decíamos que este curso tiene que ver con la parte corporativa y exterior, vamos a decir, pero también con nuestra parte interna del alma, de lo que somos también, y ahí hay mucho que trabajar, porque venimos de diferentes trasfondos, de diferentes situaciones, vivencias, experiencias, y hay mucho que trabajar. Dice, pero es también mucho donde el diablo trabaja, precisamente como ha mantenido cierta cautividad sobre el ser humano, tiene ese trabajo desde que estamos a veces en el vientre de la madre, ¿verdad? Sí. Con situaciones que se dan en la vida, en la casa, en la familia. Tú lo sabes ahora, ¿sabes cuántos niños abortados hay? Bueno, hay unos que se intentan abortar, pero que no abortan, pero el principio del rechazo hacia la persona que se intentó asesinar o se pensó la mujer por razones diversas, o los padres, ¿verdad? O situaciones. Hay, por ejemplo, un ejemplo ahí es el rechazo que se da y la persona luego no sabe por qué le cuesta tanto trabajo desarrollarse en su vida ya en lo natural, siendo que a lo mejor nunca se enteró que había sido rechazado desde que estaba en el vientre de su madre. Uh-huh. Por ejemplo, ¿no? Sí, es un ejemplo. Es un trabajo de Satanás sobre la gente. Aún en ese sentido, dice Colosenses 1:13, que el Señor nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Es algo que ya hizo también. Él ya quitó ese poder, ese dominio que tenía el enemigo sobre nosotros, y dice que ahora estamos, él ya nos trasladó al reino de Dios. Exacto. Y entonces, ahora nosotros tenemos que tomar nuestra tierra personal y llevar a otros. O sea, es decir, a mí me toca, yo tengo que salir de esa cautividad que tenía el enemigo sobre mi vida, si es que estoy en eso, porque hay diferentes cosas. Y una vez que aprendo, también llevo, ¿verdad?, a otras personas a que sean libres de esas mismas situaciones. Entonces, esto no se te olvide porque es parte de lo mismo. Ahora, quiero que sepas algo y anota también, el reto de Satanás es robar al cristiano, ¿verdad?, de la provisión de Dios. Es decir, si el diablo no te puede robar el alma, por lo menos va a tratar de que seas miserable toda tu vida. Uh-huh. Y que te confundas, y que tus valores estén tergiversados, y que tus principios estén chuecos, y que tú no te logres ser todo aquello que Dios quiso que tú fueses. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Él va a querer hacer nuestra vida miserable, nos va a querer robar como pueda, ya sea en la salud, en las relaciones, como pueda, en la economía, en fin. Entonces, ¿qué va a hacer? Te va a retar la fe, obviamente, ¿verdad? Para que no creas. Y te lo digo porque eso es lo que pasa todo el tiempo. Si tú has estudiado en la universidad o tienes hijos en la universidad o en cualquier escuela, te vas a dar cuenta que hay un ataque sistemático a la fe. De repente uno se pregunta, bueno, ¿qué les quita a las personas que están en esos lugares? Si ellos no quieren creer, que no crean. Pero ¿por qué insisten en hacer esta labor de robarle a la gente la fe? Porque la fe es poderosa, porque la fe se opone, porque la fe cuestiona lo que no está bien o no acepta las cosas nada más porque sí.
Una gente de fe no es nomás así, toda mansa, no. Una gente de fe es una gente entendida, sabia, una gente que puede en un momento determinado, ¿verdad? Poner orden o cambiar las cosas porque no se conforma. Eso es lo que estamos viviendo en este tiempo también, ¿no? Entonces, obviamente nosotros hemos recibido una obra, un nombre superior, una autoridad superior y tenemos que sujetarlo y lo tenemos que callar y lo tenemos que enmudecer. Y esa pobre gente ignorante, cautiva, que no sabe, porque de hecho mucha gente ni siquiera cree en Dios, no creen en los espíritus, otros sí, pero mucha gente no. Y simplemente está metida en sus asuntos, en sus pensamientos, y esa persona está cautiva y necesita ser libre para que no siga promoviendo cosas que son ofensivas a Dios o dañinas al ser humano. Así es, así que nosotros necesitamos conocer al Señor, recibir el beneficio de la cruz, el saber que el Señor nos ha dado autoridad en su nombre para hacer las cosas que nos está mandando a hacer. Y dice en Marcos 16:17, estas señales acompañarán a los que crean en mi nombre, expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Bueno, es lo que el Señor nos ha dado en su nombre, es compartirnos esa autoridad. Lo representamos, o sea, nos da credenciales, nos da su autoridad, nos da su nombre para que lo hagamos en su nombre. Eso significa hacer algo en el nombre de Jesús es yo vengo en el nombre de. ¿Me explico? Es como un embajador. Yo vengo en el nombre de mi país, si fuera un embajador de México, por ejemplo, ¿no? O bueno, yo vengo en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque es en el nombre del que tiene la autoridad en el reino de los cielos. Lo representamos. Por ahí tienes que ir, no se te olvide, ¿no? Entonces nuestro enemigo está ya derrotado. Lo tenemos que batallar nosotros, sí, pero el Señor nos dio armas y nos dio armadura, ya comentamos un poco al respecto en el curso pasado, pero el poseer la tierra implica que de repente vamos a tener batallas y tener que enfrentarnos a este enemigo en diferentes situaciones, pero el Señor nos dio con qué hacerlo. Y las armas de nuestra milicia, dice en 2 Corintios 10, versículos 3 y 4, dice, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Así es. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso. Algunas cosas ya las dijimos en la clase anterior, pero anoten por favor, porque vamos a hablar de las armas. Son varias que vamos a dar. La primera y la más importante arma que tenemos de parte de Dios es el mismo nombre de Jesucristo, que es nuestra autoridad. El mismo nombre de Jesús, que es nuestra autoridad. Perdónenme, pero es que esta cosa no la voy a volver a ocupar. Está muy complicada. Ok, entonces el nombre de Jesús es nuestra autoridad, no se te olvide. Yo como hijo de Dios que he creído en Cristo, que le he aceptado como Señor y Salvador, insisto y repito y lo vuelvo a repetir, no que heredé una religión, por favor. Todos podemos tener una herencia religiosa, cualquiera que sea, ¿sí? El mundo entero tiene religiones, pero no se trata de eso. Estamos hablando de alguien que se convirtió a Cristo, que no nada más sigue un rito, sino que lo conoce, lo procura, ora, lo busca. ¿Me explico? Esa persona tiene de parte de Dios, ¿verdad? Redención, ha creído, ha aceptado, ha reconocido a Jesús como Señor y Salvador de su vida, y es precisamente esa persona tiene de parte de Dios autoridad en el nombre de Jesús, ¿sí? Entonces tenemos su nombre como autoridad. ¿Por qué? Tú lo sabes, lo vas a leer ahí, sobre todo lo vas a leer muy bien en el libro de los Hechos, cuando ves cómo la manifestación de los primeros discípulos apóstoles de Jesús empezaron a expresar la palabra, a llevar el evangelio, se enfrentaron a gente endemoniada y en el nombre de Jesús echaban fuera los demonios y en el nombre de Jesús sanaban y empezamos a ver esta representación del reino de Dios y cada vez que ellos hacen eso están
poseyendo la tierra. Cada vez. ¿Por qué? Porque un pueblo que estaba en oscuridad, que no tenía salvación, que estaba perdido, llega un emisario de parte de Dios, o sea, un cristiano, les empieza a hablar de Jesús a esas personas. Algunas reconocen la verdad, no todas, abren su corazón, reciben la verdad, el evangelio, a Cristo, ¿verdad? Y en ese proceso cambian de estar en tinieblas y llegan a la luz por medio de la predicación del evangelio con la manifestación del poder de Dios en su nombre. Y una promesa y algo que es un hecho también para nosotros y que necesitamos también de esas palabras que podemos estar declarando y reclamando, está en Josué capítulo 1, versículo 3, y dice: yo les he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Entonces, ¿podemos nosotros orar conforme a esta promesa? Sí, y podemos entender que el Señor ya nos dio, también nosotros lo podemos tomar, ¿no? Cuando estamos orando por nuestra ciudad, por ejemplo, podemos ir caminando y el Señor dijo que Él nos había entregado todo lo que pisare la planta de nuestro pie. Así que nosotros podemos reclamar esta tierra, este territorio para nosotros, bueno, es decir, para Él, ¿no? Para que la gente lo conozca, para que la gente sea salva y se convierta, y para que, por ejemplo, todo lo que sucede que es fuera de la voluntad de Dios y también que nos afecta, ¿no? Los robos, secuestros, asaltos, o como ahorita todo lo que está pasando en el área de la salud, de la economía. Tenemos mucho que orar, mucha labor. Tenemos ejemplos. Por ejemplo, Claudia y yo tenemos años de estar haciendo esto y lo seguimos haciendo. Es decir, entramos en una situación de, cuando vinimos para acá simplemente, ¿no? Un territorio para nosotros diferente a que vivíamos, y empezamos a ver un montón de cosas que no estaban bien. Claro que te pasa donde quiera que tú vas, lo puedes ver. Y empezamos a orar, ¿verdad? ¿Qué hicimos? Eso que dice ella. Íbamos a donde quiera que íbamos, y aún lo hacemos cuando salimos de viaje. Aún lo hacemos si vamos a algún lado, aún en la misma República Mexicana. Si Dios nos permite ir al extranjero, también lo hacemos. Porque también dice la palabra, es una promesa, que pidamos a Dios por herencia a las naciones, y Él nos las va a dar. Así que para nosotros pedir por herencia a las naciones significa eso, creerle a Dios sus promesas, ¿verdad? Y que Él, bueno, pues nos dio esa potestad para estar orando y reclamando. Una oración que hacemos constantemente aquí en esta región, y bueno, todos los que nos conocen lo saben, es prohibir, detener, impedir, ¿verdad? En el nombre de Jesús, que prolifere toda clase de maldad, de perversión, de delincuencia. Y mira, no es que lo logremos al 100% porque el enemigo es resistente, pero te aseguro que si no estuviéramos orando de esa manera, se destaparía esto de una manera que no nos podemos ni imaginar. Así que sigamos en esa línea. Es una línea de autoridad ejercida, de la fe que dice: Señor, tú me diste esta tierra y yo aquí no voy a dejar que secuestren niños, que perviertan niños, o que roben personas, o que asalten, o que maten, o que secuestren. En el nombre de Jesús yo revoco, yo cancelo. Empezamos a usar estas palabras agresivas con autoridad que dices: no, yo soy un hijo de Dios, lo represento en esta tierra y me paro y no permito que siga esto avanzando en el nombre de Jesús. Ahorita estamos luchando en contra de esta pandemia. Te aseguro que hay mucha gente orando. Hay gente que está haciendo otro tipo de cosas, pero los cristianos con autoridad delegada de parte de Dios están orando para detener esta pandemia en el nombre de Jesús. Y vamos a hacerlo. Finalmente lo vamos a lograr. Es una batalla, es una lucha. Yo les acabo de escribir hace un rato, ¿verdad?, que estamos en una guerra, y ahorita estamos en un momento de una batalla cruda. ¿Por qué? Porque ha venido esta horda de espíritus inmundos a traer muerte. Pero nosotros tenemos la vida de Cristo y tenemos su nombre y su autoridad, y declaramos y proclamamos en el nombre de Jesús que se establece la vida y echamos fuera la muerte. Así que por eso, y de una vez sépanse,
Claro que estamos en contra de todo culto a la muerte. No tiene ningún sentido para Dios que estemos creyendo, o la gente está que dice que es creyente, ¿verdad?, en la muerte como si fuera una especie de diosa o Dios, yo no sé qué ven. Obviamente están totalmente perturbados de su corazón. La muerte es un enemigo que tiene que ser derrotado por nosotros. Jesús ya lo derrotó. Obviamente este cuerpo físico se desgasta y se va a ir, pero Jesucristo venció a la muerte en la cruz. Y eso no va a cambiar solo porque un grupo de personas levanten una figura o una calaca vestida de no sé qué y traigan como una especie de resurrección del culto a la muerte que ha sido ancestral en México. Es triste, es desagradable, te decía hace rato, de repente parece que te voy a hacer que te cuestiones muchas cosas, pero en realidad, ¿qué hacemos nosotros celebrando la muerte? De ninguna forma. Por muy folclórica e interesante que le pueda parecer a la cultura, es algo que espiritualmente hablando es una antítesis, una oposición a una fe genuina en Cristo. Sí, es no comprender nada. De nada. De nada, exactamente. Estar en la ignorancia absoluta. Sí. ¿Qué hacemos poniendo altares? Es una ignorancia total. Ahora, si conoces la palabra, empiezas a darte cuenta, ya empiezas tú por ti mismo a tomar decisiones. Quiero honrar a Dios, voy a dejar de hacer estas cosas, pero no nada más eso. En lo que a mí respecta, las voy a combatir. ¿Por qué? Porque yo no quiero que en mi casa entre nada de muerte, ni venga un reclamo de muerte por yo estar en la ignorancia. Estamos poniendo ejemplos, ¿no? Pero es importante. Sí, y porque además es una forma de misericordia para los que están cautivos en eso, en esos pensamientos, en esas prácticas, ¿no? Al final de cuentas es una cautividad, y así como nosotros fuimos libres de, puede ser que de lo mismo o de otras cosas, también esas personas necesitan venir a libertad. Entonces hay que usar todo lo que el Señor nos ha dado de una manera consciente y eficiente. Ahora, aquí, por ejemplo, tenemos que, como con la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra nos da autoridad, pero también la autoridad tiene grados. Cuanto más obediencia, cuanto más santidad, cuanto más consagración, ¿verdad?, menos posibilidades tiene el enemigo de tocarte, y por lo tanto aumenta la autoridad. O sea, si el enemigo tiene menos áreas en tu vida que atacarte, tú tienes más autoridad sobre el enemigo. ¿Me explico? Por eso es importante arrepentirse. Les digo que el arrepentimiento y esto no nada más es un asunto de ser más buenos, buena gente, mira que ser morales, sí, todo eso es importante. Pero espiritualmente hablando, una persona que es obediente a la palabra de Dios, que está buscando agradarle con su vida, esa es la santidad, ¿verdad?, apartarse para Dios, su autoridad crece. Entonces se enfrenta un demonio y el demonio se tiene que ir en el nombre de Jesús, si es en el nombre de Jesús, pero la persona que está diciendo la palabra tiene autoridad moral y espiritual. ¿Por qué? Porque le ha creído a Dios y ha cambiado su vida. Se ha convertido a Cristo. Y los demonios lo saben, lo saben. Quiero que sepas tú, un demonio reconoce autoridad y se tiene que sujetar a autoridad. Es así, así funciona. Entonces dice Lucas 10:19, sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo, nada les podrá hacer daño. Santiago 4:7, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Lucas 9:1, habiendo reunido a los 12, Jesús les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. ¡Wow! Qué tremenda palabra, ¿no? Está súper clarísimo. Sí. Entonces, el grado de autoridad tiene que ver con tu grado, digamos, de victoria personal. ¿Por qué? Porque si tú eras un mentiroso y vences la mentira y ya no mientes, el enemigo ya no te puede estar diciendo nada porque seas un mentiroso. Y así sucesivamente, ¿no? Ahora, esos son los pecados claros, evidentes, conocidos. Hay cosas, como ya te dije, y te puse un ejemplo hace un momento con lo de la muerte, que tenemos que aprender que son ofensivas a Dios, que no le agradan. Tenemos que renunciar a eso por voluntad propia, no porque alguien te lo diga. Yo te lo puedo decir, te puedo enseñar, pero la decisión de dejar de hacer algo no es mía, es tuya. Yo no te puedo poner una pistola y obligarte a que dejes de hacer algo.
Eso solamente lo hace el Espíritu Santo y tu corazón rendido a Dios. Si tú te rindes a Dios y dejas que el Espíritu Santo te guíe, te lleve a la convicción de pecado y te arrepientas de pecado, tu autoridad personal crece. Los enemigos se van. Tú haces un cerco en autoridad para proteger a tu familia y tu familia está protegida. Ahorita estamos orando por toda la congregación, la iglesia, la gente que conocemos. Inclusive estamos invitando a todas las personas que son parte de nuestra congregación que estén orando igual, porque hay un ataque. Es como si el ángel de la muerte estuviera moviéndose por las calles, como dice la escritura, cuando los egipcios, ¿verdad?, estaban ahí pues muriendo, porque el ángel de la muerte había venido a matar a los primogénitos, pero en la casa de los justos, de los que eran guardados porque habían hecho el sacrificio, habían puesto la sangre del cordero en las puertas, en los dinteles, allí no pasaba el ángel de la muerte. Entonces, cerciorémonos de que estamos ahí bajo el pacto de la sangre de Cristo, que el Señor es el que nos guarda y nos protege, que estamos apegados a Él, no de palabra, no porque somos religiosos, no porque pertenecemos a una iglesia, sino porque estamos convertidos y pegados a Dios en nuestra mejor posibilidad, en el nombre de Jesús. Entonces tenemos la autoridad en el nombre de Jesucristo, tenemos la palabra de Dios para Esa poder sería la tercera. estar... o el segundo. El segundo. La segunda arma sería la palabra de Dios. Y ahorita estamos terminando con el nombre de Jesús. Ajá. Entonces, la que sigue es la palabra de Dios y vamos a prácticamente quedar ahí porque ya nos quedan un par de minutos. Sí, entonces les quería leer nada más este versículo de Números que acabo de perder, pero es Números 23:19, dice: Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Claro que lo cumple y claro que lo hace. Él dice que lo hace y nosotros creemos que lo hace. Entonces, hablando de la palabra de Dios, su palabra es viva, su palabra es eficaz y además, como les decía hace un momento, su palabra permanece, no cambia. No es que ya hay cosas que ya no se usan y esto ya no aplican, no es así. Su palabra permanece. Y Amén. Podemos tener esa confianza en la palabra, esa seguridad en la palabra. Y bueno, pues vamos a terminar orando, porque es importante, ¿no? Entonces vamos a orar todos ustedes que están viéndonos y nosotros de esta manera, ¿no? Como ya viste más o menos cómo oro, y ahorita me oíste. Cuando estoy en esta forma de oración, entro con mucha fuerza y me siento más fortalecido cuando veo que otras personas están apoyándonos orando de la misma manera. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias porque nos has permitido estar aquí hoy. Nos ponemos de acuerdo con todas las personas que nos están viendo. En tu nombre, Señor, venimos en contra de toda potestad demoníaca, con la autoridad que nos has delegado como tus hijos. En el nombre de Jesús, reprendemos, atamos y echamos fuera de nuestra vida, casa, familia, de nuestra congregación, del lugar donde vivimos, de la ciudad, de la colonia, del pueblo donde estamos, de la región en lo que estamos. Atamos y reprendemos y echamos fuera todo espíritu de muerte, todo espíritu de enfermedad en el nombre de Jesús. No con temor, sino con autoridad, venimos en contra del COVID, de su origen, cualquiera que haya sido. Aunque haya sido algo que haya producido el ser humano, en el nombre de Jesús, con ese origen perverso y maligno de robar, matar y destruir, venimos en contra de las tinieblas, de las huestes de maldad. Aún pedimos que arreste, Señor, a las personas perversas que han hecho acuerdos para traer destrucción y muerte en el nombre de Jesús, contra quienes se han levantado contra la vida, contra la justicia, contra la verdad. Nosotros pedimos y declaramos que si no se arrepienten, se regresa y se revierte hacia ellos todo el mal que han querido provocar. Señor, esta gente perversa que ha invertido dinero, que ha invertido tiempo, que ha invertido toda clase de recursos para traer destrucción y muerte,
lo revocamos y lo cancelamos en el nombre de Jesús, especialmente porque la tierra entera, su plenitud, el mundo y los que en él habitan, como dice tu palabra, son tuyos, porque todo el oro y toda la plata son tuyos. Así que si alguien se ha hecho de recursos de manera perversa, ilícita y maligna y utiliza el dinero o los recursos para hacer destrucción y muerte, contra ellos se vuelven sus obras, sus palabras en el nombre de Jesús. Señor, atamos y reprendemos a los espíritus de muerte, a todo culto a la muerte, Señor. Derribamos los falsos ídolos, Señor. Los tiramos, los falsos dioses o como quiera que ellos les llamen. Especialmente los que tienen culto a la muerte. Nos levantamos en contra de los que tienen culto a la muerte, ya sea directamente que se llamen así o de cualquier otra manera como se llamen, pero que están promoviendo, buscando, declarando muerte. Contra ellos se vuelven sus palabras y sus declaraciones, porque tú eres el dador de la vida, eres el autor de la vida, eres la resurrección y la vida, y nosotros, los que estamos bajo el pacto de tu sangre, estamos viviendo, Señor, la verdad de tu pacto, y sobre de ese pacto andamos, caminamos y somos. De tal manera que el enemigo no puede tocar lo que el pacto en tu sangre está sobre nosotros. Señor, tú tienes nuestra vida en tus manos. Tú sabes cuánto y cómo vamos a vivir y cuándo va a ser el día que tú nos vas a llamar a tu presencia. Así que no permitimos que venga a robar absolutamente ninguna cosa, que venga a querer cambiar los tiempos o cambiar la forma o la determinación de la vida. En el nombre de Jesús. Hablamos vida, callamos a la muerte, callamos a la enfermedad que provoca la muerte, se llama COVID o se llame como se llame, en el nombre de Jesús. Especialmente nos levantamos en contra de todo ataque que ha venido hacia y contra la iglesia cristiana, los hijos de Dios, los siervos de Dios, en el nombre de Jesús. Antes bien, declaramos el poder de Jesucristo, de su sangre, lo que ganó en la cruz y la victoria que obtuvo, en el nombre de Jesús. Señor, declaramos bendición, provisión, paz, Señor, tu presencia en cada hogar, en cada familia, Señor, en el nombre de Jesús. Sobre todo te pedimos que llenes de tu paz a cada persona que esté teniendo alguna inquietud, Señor, ya sea por provisión o por a causa de algún familiar o cualquiera que sea. Señor, tú conoces a cada uno y sus necesidades. Te pedimos, Señor, de una manera especial que tú llenes de tu presencia a cada uno y que puedan ver también tu fidelidad y tu amor manifestándose, Señor, en provisión para cada una de ellas, Señor, en el nombre de Jesús, para cada necesidad que cada uno tenga, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y pues bueno, ya nos estamos despidiendo de ustedes. Que Dios los bendiga. Con el favor de Dios nos vemos el domingo. Y bueno, pues estamos viéndonos lunes, miércoles y viernes como ahorita en nuestros diferentes espacios. Que Dios les bendiga. Buenas noches.